Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Disculpen la demora, siempre es un poquito complicado para poder llegar acá desde mi trabajo, pero ya llegué. Así que, bueno, mis amados hermanos, hoy tenemos una clase súper interesante, así que sí me escuchan bien. Espero que sí se escuche bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar, vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón y dándole al Señor que nos guíe y nos dé sabiduría, porque el día de hoy precisamente vamos a estar estudiando lo que les mandé de tarea, el tetragramatón, que todavía no me he entregado esa tarea, así que pilas con eso. Así que vamos a empezar, vamos a orar. Le pido a mi hermano Carlitos, por favor, diríjanos en oración para dar inicio a esta clase. Bendito Padre, te damos gracias esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestra inteligencia, Señor, para poder entenderla y luego esta palabra poderla practicar en la vida diaria, Señor. Pedimos que el pastor Mario, Señor, tú le ilumines, le guíes para que pueda transmitir su información, Señor, a nuestro cerebro, a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos das de reunirnos. En el nombre de Cristo Jesús bendito te pedimos que esta noche tengamos la oportunidad de conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús estamos orando, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a empezar con la clase del día de hoy y justamente como les decía, vamos a estar estudiando acerca del tetragramatón. Pregunta, ¿qué conocen ustedes acerca de esto? ¿Qué saben o han escuchado este término, el tetragramatón? ¿Qué es el tetragramatón? O lo que ustedes han podido investigar. Cuenten. ¿Sí? ¿Sí lo han investigado? ¿Saben algo de eso? ¿O es o es un término de pronto que es nuevo para ustedes? Es el nombre de Dios en palabras hebreas, pero que no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Ya, muy bien. ¿Alguien más? El tetragrama es considerado como un símbolo para protegernos y en la espiritualidad realmente los judíos sí creen mucho en esto. Que se dice que lleva sabiduría y que conduce a la luz. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más de pronto? Bueno, ya. Entonces, vamos a ir develando esto, ¿ya? Con la bendición de Dios, hoy vamos a estar estudiando muchísimo y vamos a aprender algo sumamente importante. Déjenme compartirles un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, déjenme abrirles acá para compartir. La pantalla ¿Dónde está? Mm, ¿Pueden ver algo ahí? No, sí, no. Solo se ve el signo de conectados. Sí, sí, se ve. Solo el símbolo de conectados se ve. O si se ve el resto. Ahí Sí está se ve. el tetragrama, sí. Ah, sí está el tetragramatón. ¿Por qué yo no veo? Bueno, ya. A ver, hermanos amados, el tetragramatón en sí mismo son cuatro letras, ¿sí? En el lenguaje hebreo. Recuerden una cosa, y esto es algo que tengo que hacer hincapié. La lengua hebrea no escriben de la misma manera en la que nosotros escribimos. Para empezar, los hebreos, el lenguaje hebreo no se escribe de izquierda a derecha, como nosotros estamos acostumbrados. Ellos escriben al contrario, de derecha a izquierda. En el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, tanto en hebreo como también en arameo. Si ustedes se fijan bien, en el capítulo 7 del libro de Daniel, ese libro, esa parte del capítulo del libro de Daniel es escrita en arameo porque es escrita prácticamente por Nabucodonosor.
la situación que estaba atravesando Nabucodonosor. Si ustedes se fijan bien en el lenguaje, en la escritura o en la forma de expresión, es Nabucodonosor hablando. No escribe específicamente esa parte, no lo escribe Daniel. Y en el tiempo de Nabucodonosor, la lengua predominante era la lengua aramea. Ya, siempre hay un cierto tipo de similitud entre ambas lenguas. En el tiempo de mi Señor Jesucristo, de hecho, se hablaba tres idiomas, tanto hebreo, arameo y griego, porque los romanos habían conquistado al pueblo de Israel. Israel era prácticamente una provincia que pertenecía al pueblo romano. Ya, dejando eso en claro, tenemos que adentrarnos un poquito a esto. ¿Ya? Si ustedes ven ahí, el tetragramatón, tal como está escrito, se lee, está compuesto por estas cuatro letras hebreas, que son Hei, Baf, Hei, Yud. Estas cuatro letras, en el lenguaje hebreo, ellos no escriben como letras como nosotros las conocemos. Ellos tienen cierto tipo de caracteres. Y estas cuatro letras son muy importantes, porque cuando nosotros vamos al texto, a la Biblia, en el libro de Éxodo específicamente, en el Éxodo capítulo 3, todos conocemos la historia, desde los versículos del 1 hasta el 22, es cuando Dios llama a Moisés al servicio, cuando lo escoge para, bueno, ya lo había escogido, pero cuando ya le dice que tiene que ir a liberar al pueblo de Israel. En ese entonces, ¿alguien sabe qué edad tenía Moisés cuando es llamado por Dios? Tengan en cuenta eso. Cuando Dios llama a Moisés, él tenía 80 años, porque cuando él tenía alrededor de 40 años, él sale de la tierra de Egipto y huye por lo que había matado a un egipcio, por defender a los hebreos. Él se pasa 40 años en el desierto viviendo con su suegro, con Jetro, pues, o Reuel, como le quieran decir. Él se pasa ese tiempo viviendo 40 años, él se casa con la hija de Jetro, él pasa en el desierto, se convierte en un pastor de ovejas, y en una ocasión él ve a lo lejos que en la montaña, en el monte Sinaí, estaba una zarza que ardía, pero que no estaba siendo consumida. Todos conocemos la historia, creo yo, ¿no? Creo que todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Cuando Moisés llega hasta ese lugar, se da cuenta de lo siguiente. Fíjense bien. Éxodo capítulo 3 versículos del 1 en adelante, dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, fíjense bien que ni siquiera eran sus propias ovejas, eran las ovejas de su suegro. Dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado y tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios
sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hasta aquí, hago una pequeña pausa. Fíjense bien en esto. Cuando nosotros hablamos del tetragramatón, o sea, de estas cuatro letras que están ustedes viendo ahorita, la Biblia menciona que es el nombre con el que él se presenta. De hecho, en la Tanaj, como se conoce al Antiguo Testamento para los hebreos, que es la Biblia de los hebreos, pues de hecho, este nombre aparece así, escrito tal cual. Este nombre para los judíos es demasiado sagrado. Por eso es que no se pronuncia. La pronunciación del nombre de Dios es algo tan sagrado para ellos. Por eso en sus mandamientos dice que no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Porque invocar el nombre de Dios o llamar a la presencia de Dios para cosas o de alguna manera para usarlo de una manera irreverente es una falta de respeto directamente hacia Dios. Y ellos son muy respetuosos con Dios. Ahora, estas cuatro letras, Hef, Bab, Yef, Yud, no, no tienen una pronunciación vocal como nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque los judíos, estas cuatro letras, en su idioma no tienen vocales, tienen ciertos símbolos que suplantan de alguna manera a las vocales para la pronunciación. Sin embargo, los judíos, como consideraban que el nombre de Dios era demasiado sagrado, ellos no utilizaban el nombre de Dios para referirse a él. Por eso ustedes pueden ver dentro del pueblo judío que ellos utilizan, de pronto si han visto alguna serie, o han escuchado a alguna persona, algún judío hablando, ellos no utilizan el nombre de Dios, ellos utilizan cierto tipo de atributos o títulos que se le hará a Dios. Por ejemplo, el título Adonai. La palabra Adonai literalmente significa el Señor, ¿ya? O también utilizan la palabra Shaddai. La palabra Shaddai es todopoderoso. Esos muchas veces de pronto escuchamos hablar acerca de los nombres de Dios, pero en realidad no es que Dios se llama Shaddai o que se llama Adonai. Son títulos que se utilizan para mencionar a Dios por la reverencia que se tiene para no pronunciar el nombre del Señor en vano. Hay otro título que es la palabra Elohim, se habla acerca de una pluralidad en sí misma, porque en sí mismo la palabra no significa tanto Dios, sino más bien dioses, se podría decir así, en la traducción. Hay otro título que es la palabra Hashem. De hecho, creo que en alguna ocasión la hemos hasta cantado. La diestra de Hashem, poderosa es. ¿Ya? La palabra Hashem significa el que tiene el nombre. ¿Sí? Eh, Por eso hay expresiones como Hashem Adonai quieren decir el Señor, el que tiene el nombre. Ustedes escuchen a los judíos que se refieren así, que Hashem es el Todopoderoso, es porque ellos evitan pronunciar el nombre de Dios, por lo sagrado que implica el pronunciarlo para ellos. Lo que decía mi hermano Carlitos, ellos consideran que el nombre de Dios es algo que nos guía hacia la sabiduría, hacia el aprendizaje y la iluminación. Ahora, ahí también hubo una tergiversación con referente a cierto tipo de doctrinas, porque algunos llegaron a pensar que Dios es un ser tan sagrado que nunca mezclaría su parte humana, su parte o sea, su ser como Dios, mezclarlo con un cuerpo de hombre y desvirtúan la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Eso por una parte. Miren, en la tradición judía explica que el tetragramatón es considerado el nombre más sagrado de Dios y que se pronuncia con muchísima reverencia en el caso de ser pronunciado. Los judíos por lo general, como les digo, no lo mencionan, pero por respeto a ellos,
los ortodoxos especialmente, ellos inclusive cuando se trata de escribirlo, ellos no lo escriben a la ligera. Antes de poder escribir el nombre de Dios, estas 4 letras, ellos van y se purifican por medio del agua, se bañan 7 veces y después salen y pues lo escriben, pero no nunca lo pronuncian. De hecho, si nosotros investigamos un poco, la pronunciación del nombre de estas 4 letras al momento de tratar de expresarlo de una forma audible, no, por no tener vocales, el sonido viene siendo más o menos similar al sonido que hace el diafragma al momento de respirar. El sonido en sí mismo es como un suspiro, es como la pronunciación en sí misma vendría siendo el, como el suspiro, como el aliento. En este caso, la palabra de Dios también nos revela y nos dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Por ser una persona, por más ateo que se considere, desde el momento en que nace, ya está pronunciando el nombre de Dios. Todos. Hay ciertos derivados o ciertas composiciones que se han compuesto, que se han dado a raíz de estas 4 letras. Por ejemplo, como nosotros vemos, la primera letra, leyéndolo de manera correcta, aquí nosotros vemos como está en la pantalla, que empezamos por la letra G, pero en realidad nosotros deberíamos leerlo, como les había explicado, de derecha hacia izquierda. Entonces, la manera correcta de pronunciar las letras sería Yud, Hei, Vav, Hei. La primera letra es la letra Yud en la pronunciación. Eh, esta letra, al momento de traducirla, los judíos masoretas, que eran un grupo de judíos estudiosos, tradujeron de alguna manera la Biblia, la expresaron, trataron de vocalizarla, o sea, de añadirle vocales a este nombre para de alguna manera poder pronunciarlo. Y de ahí sacaron, para poder hacer eso, perdón, utilizaron vocales de otras palabras, de otros títulos de Dios, para poder de alguna manera complementar estas 4 letras. Por ejemplo, cuando la tradujeron a letras latinas, la letra Yud en, en el griego no existía la letra Y, por más que se conozca como Y o Y, esa letra no existía. Existía la letra I, y ellos la tradujeron como I. Más adelante, dentro de las traducciones, como ya se fue tratando de vocalizar y tratando de hacerlo más viable por la pronunciación, se traduce como Y por el sonido que tiene la letra en sí misma, la letra hebrea, por el yud. Entonces la tradujeron algunos como Y, algunos la tradujeron como I latina, y otros la tradujeron como J, porque esta palabra, esta letra, la letra yud, algunos la pronunciaban como yud, como, y al momento de la expresión vocal la traducen como J. Utilizan ciertas vocales de otros nombres, de otros títulos de Dios, como por ejemplo la palabra Adonai o la palabra Elohim, Shaddai. Y de ahí sale la letra A de la palabra Adonai. Después de la Y, como nosotros la vemos, que sería la letra Yud, ponen la letra A. Y esta letra Hei, como la pronunciación es o como la vemos en escritura en nuestro lenguaje, sería con H, esta letra se pronuncia como nosotros pronunciamos la H, y en nuestro lenguaje la H intermedia puede ser la H muda, así que no se pronuncia la letra H, pero después de la H utilizaron otra letra de otro de los títulos de Dios, que es la letra, eh, a ver, esta letra Hey la tradujeron como W. A ver, no, perdón. La letra Hey la ponen como la H muda, y la siguiente, la letra Va,
la tradujeron como W. Y posteriormente la siguiente letra la traducen como E. La vocalizan con la letra E y ponen al final una H muda por la letra G. Y de ahí sale una de las aproximaciones más cercanas al nombre de Dios. No es que el nombre de Dios es Yahvé o Yahweh, es una aproximación después de haberla vocalizado. Nosotros vamos a ver que en las Biblias católicas no se pronuncia, no aparece el nombre Jehová. En la Biblia católica aparece el nombre Yahvé por la pronunciación, por estas cuatro letras, por la Y, específicamente por la pronunciación, por la letra Yud y por la letra Ba, que se tradujeron como Y y como B. Algunos judíos lo mencionan como Yahweh, en otras culturas también mencionan como Yahweh. Eh, pero como hubo tantas traducciones, cuando la tradujeron también como J, de ahí sale el nombre Jehová. No es que Jehová es el nombre de Dios. Y aquí hay algo que aclarar, porque nosotros podemos encontrar en nuestras Biblias el nombre como Jehová. En realidad el nombre de Dios no es Jehová. Es una derivación de las traducciones que han venido. Nadie hasta el día de hoy sabe cuál es la pronunciación correcta del nombre de Dios, del tetragramatón. Son esas cuatro letras, no tienen vocales, es difícil pronunciarlas, pero al momento de traducirlas trataron de simplificarlo por el sonido, por el fonema de las palabras, de las letras específicamente, y vocalizándola por medio de algunos de los títulos de Dios. No sé si hasta ahorita me doy a entender o ya les dice, bueno, si está claro. Sí, En definitiva, el nombre de Dios. exactamente. El nombre de Dios. Ahora, fíjense bien en esto, porque cuando nosotros vemos estas cuatro letras, también de esas cuatro letras se derivan varios nombres. Por ejemplo, se deriva la palabra Yeshua, que viene siendo el nombre de mi Señor Jesucristo en el hebreo. Yeshua, Yeshua o Joshua, como es el nombre de Josué, directamente apunta hacia ese nombre. Yo en alguna ocasión, creo que en el seminario que estuvimos en otra iglesia, pues yo sí les mandé a que ustedes puedan buscar los nombres en hebreo de los libros de la Biblia. Y si ustedes vieron que varios de los nombres, por ejemplo, en el libro de Josué, empezaba con el tetragramatón. Era YHWH o Yeshua o Joshua, es salvación. Porque la palabra en sí misma, la palabra Josué, como nosotros la pronunciamos, literalmente significa salvación. Y de ese nombre se deriva también el nombre Yeshua, que traducido es el nombre Jesús. Cuando iba a nacer mi Señor Jesucristo y el ángel se le presenta a María, les dice que le van a poner por nombre, le va a poner por nombre Jesús. Y cuando se le presenta a José de igual manera, le dice, María va a tener un hijo que es concebido por el Espíritu Santo y le vas a poner por nombre Jesús. Yeshua en el idioma original, ¿no? Yeshua, ¿qué significa? Y le dice claramente, porque Él salvará al pueblo. Si me acompañan al libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 1, literalmente eh, dice, en el versículos del 21 al 25, dice así, y, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Si ustedes se fijaron bien, en el versículo 21 dice claramente,
Vas a poner por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo, porque la palabra Jesús literalmente significa Salvador. El nombre Jesús para los judíos era muy importantísimo, los nombres que les ponían a los niños. En este caso, el nombre Jesús literalmente viene siendo ya no solamente como un nombre personal, sino más bien como un título. El nombre Jesús literalmente significa Salvador por lo que Él iba a hacer, lo que había sido encomendado a Él poder hacer, la salvación del pueblo por medio de su sacrificio. Ahora, este yo soy, en el libro de Éxodo, volviendo un poquito atrás, cuando le dice, se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, no es la primera ni la única vez que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque este título primero le dice a Moisés que se va a presentar, que él va a tener que ir al pueblo del pueblo de Egipto y va a liberar a su pueblo, que él lo va a salvar. Era un anuncio, prácticamente ese nombre no solamente es un nombre, sino es una profecía dada hacia el pueblo. El que te va a salvar es Dios. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador y lo conocemos y sabemos. Dios es nuestro Salvador. No podemos atribuirle ese título a ninguna otra persona. Especialmente ahorita que ya viene temporada de elecciones, tengan mucho cuidado de pensar que son los políticos los que nos van a salvar, que es el presidente o la asamblea los que nos van a salvar. No, el único que puede salvarnos de todo es nuestro Señor Jesucristo. Eh, en la tradición, o como por así decirlo, dentro de nuestra cultura como cristianos, nosotros tenemos que entender que el tetragramatón aparece miles de veces en el Antiguo Testamento y y en una conexión importante con las raíces hebreas del cristianismo. Tenemos que ver que la Biblia utiliza, pues nuestra traducción utiliza pues el nombre Jehová. Cada vez que ustedes vean en el Antiguo Testamento el nombre Jehová, es precisamente el tetragramatón. Son esas cuatro letras. ¿Sí? Hay ocasiones en las que no se menciona el nombre Jehová, pero podemos ver la misma expresión que aparece aquí en el caso de Moisés hablando directamente con Dios. Porque si nosotros vemos aquí, claro, aquí volvemos a leer, dice que es Dios hablando con Moisés, y Moisés le pregunta, y cuando me presente, ¿quién les voy a decir? ¿Cuál es el nombre? Cuando me pregunte cuál es el nombre del Dios que te envió, ¿qué les voy a decir? Le dice, no, les vas a decir, yo soy el que soy. En una ocasión, más adelante, en el libro de Josué, cuando Josué iba a entrar a la conquista del pueblo del pueblo de la tierra prometida, específicamente ya iban a su primera conquista, que era la ciudad de Jericó. Jericó era conocida como una de las ciudades más poderosas de ese tiempo por sus murallas. Ellos se jactaban de tener las murallas más altas y más fortificadas. Si ustedes en alguna ocasión han visto películas medievales, como películas como El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia, cosas así, películas donde aparecen castillos y donde vemos que hay peleas de ejércitos. Si ustedes se fijan bien, el, una de las cosas que era más importante dentro de las ciudades, así, de las ciudades antiguas o de los reinos antiguos, era que las murallas sean grandes y fortificadas, porque mientras más gruesas las murallas eran más difícil para los otros ejércitos o los otros pueblos que quisieran conquistarlas, era más difícil conquistarlas. Por eso, cuando Nabucodonosor quiere conquistar al pueblo de Israel, Nabucodonosor no empezó peleando contra Israel. Si ustedes ven bien la historia, en el libro de Daniel dice que Nabucodonosor sitió la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que fue con todo su ejército y rodeó toda la ciudad. Al rodear toda la ciudad, ellos les fue cortado el suministro de alimentos, el comercio y una de las cosas más importantes, el agua. No podían salir de la ciudad porque ellos tenían que salir, los pozos pues abastecían cierta cantidad de agua, pero para poder abastecer de agua muchas veces tenían que salir de la ciudad, dirigirse a los ríos, y una ciudad que esté cerca de un río pues era una ciudad muy próspera. Y específicamente cuando Nabucodonosor sitia la ciudad, les consta los suministros.
Y por eso después fue fácil para él conquistarlos, porque ya no tenían cómo abastecerse, estaban con hambre. Y el pueblo estaba rebelándose incluso en contra del rey, ¿ya? Una ciudad que tenía murallas muy fortificadas, era una ciudad que era bastante protegida, sin embargo, cuando se le pasaba esto de que se sitiaban las ciudades, cuando las rodeaban y les cortaban los suministros, corrían mucho peligro, porque se quedaban sin comida y sin comida, pues no pueden sobrevivir. Ahora, volviendo al tema, Josué iba a conquistar Jericó. Militarmente, para Josué era imposible conquistar Jericó. No tenían la suficiente cantidad de hombres. Jericó era una ciudad muy grande. Jericó era una ciudad que era muy poderosa dentro de todas las ciudades de los pueblos de ese entonces. Y por sus y por sus murallas era prácticamente imposible entrar. Porque había, inclusive, si ustedes se fijan bien, dice que Raab, la mujer que era una mujer ramera, que ella vivía en la muralla de la ciudad. O sea que eran tan ganchas las murallas que ahí había hasta casas. Por eso cuando los dos espías entran hasta la ciudad de Jericó, cuando ella los quiere hacer escapar, dice que los hace salir por un muro, por una ventana de la muralla, les hace escapar. Ustedes pueden después leerlo eh, en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco. Bueno, cuando llegan ellos hasta la ciudad de Jericó, se topan con esto. Primero que nada, para poder llegar a Jericó tenían que pasar por un río. Dios les concede el milagro, abre el río, ellos pueden pasar. Otra, para poder derribar las murallas, ellos tienen que hacer algo que era totalmente ilógico. Tenían que primero que nada empezar a dar vueltas alrededor y gritar. Al final del último día tenían simplemente que gritar y las murallas iban a caer. Científicamente era imposible que sucediera. O sea, con gritos no se caen las piedras. Y sin embargo, Dios les concede la victoria. Pero hay algo interesante en esto. Antes de que ellos entren a conquistar la tierra prometida, Dios les hace hacer algo que va en contra de toda lógica en contra de toda lógica con nosotros viéndolo desde la parte humana. Porque si ustedes se fijan bien, en el capítulo 5 del libro de Josué hasta el capítulo 15, Dios les da cierto tipo de instrucciones que ellos tenían que cumplir. Recuerden que los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida, de los que salieron con Moisés, los únicos que pudieron entrar fueron Josué y Caleb, por su fidelidad hacia Dios y su amor también hacia Moisés, y su fidelidad hacia Moisés como siervo de Dios. Toda la gente durante esos 40 años que estuvieron vagando en el pueblo de Israel en el desierto, todos habían muerto. Nadie quedó vivo por la rebeldía que tuvieron en contra de Dios, por haberse hecho el becerro de oro y haber blasfemado muchas veces en contra de Dios. Todo eso, Dios no deja que nadie vea la tierra prometida, excepto Josué y Caleb por su fidelidad. Posteriormente, cuando ya van a entrar, siendo Josué ya el líder del pueblo de Israel, dice lo siguiente, capítulo 5, versículos del 1 en adelante, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, al occidente de todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué era lo que había pasado? Toda la generación que salió del pueblo de Israel en Egipto murieron en el desierto, pero la nueva generación que iba a cruzar tenían que cumplir los mandatos de Dios y uno de los mandatos principales que señalaban el pacto que tenía Dios para con su pueblo era la circuncisión. Tenían que circuncidarse, pero este pueblo no había sido circuncidado. Ahora, la circuncisión es una operación que hoy en día pues, es más fácil realizarla, porque ahora hay métodos, pues, por, por una operación, hay cicatrizantes, hay medicamentos, hay cremas y tantas cosas. ¿Por qué digo que es totalmente ilógico? Un pueblo que va a ir a la guerra
en este caso con el pueblo de Israel, circuncidar a todo el ejército iría en contra de toda lógica, porque prácticamente es incapacitar al pueblo, a los hombres de Israel. Porque para la recuperación de una persona adulta, eso toma por lo menos 3 días que cicatrice y aún así tiene que tener mucho cuidado. Un hombre recién circuncidado no iba a poder salir a la batalla. Era totalmente ilógico. Por eso es que es recomendable la circuncisión que se haga cuando son niños, porque siendo niños la cicatrización es mucho más fácil, la recuperación es mucho más rápida. En cambio, en un hombre adulto ya es complicado. Dios le manda al pueblo de Israel a ser circuncidado. Posteriormente, si nosotros seguimos leyendo, Josué hace eso y lo hace en el collado de Ararot, en el versículo 3. Dice así, que él hace esto, y después de eso les manda a celebrar la Pascua, porque ellos no habían celebrado la Pascua. Era un pueblo que no había celebrado todavía, que no habían hecho memoria de lo que Dios hizo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y ahora tienen que celebrar la Pascua, porque era necesario que recuerden que es Dios quien les dio la victoria ante Egipto y que era Dios quien les iba a dar la victoria ante estos pueblos paganos. Yéndonos hasta más adelante, en los versículos del 13 al 15, dice algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Leo. Versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? ¿O de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre el suelo en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo, es santo. Y Josué así lo hizo. ¿A quién más le había dado la instrucción de quitarse el calzado de los pies? A Moisés. A Moisés, específicamente. Fíjense bien, porque mucha gente dice que aquí era un ángel que se le presentó a Josué. ¿Cómo nosotros podemos refutar esa teoría de que fue un ángel? Primero que nada, porque los ángeles no permiten la adoración. Y aquí vemos que Josué, directamente al reconocer a este varón, se postra rostro en tierra y dice, y le adoró. Y la orden que le da a Josué es exactamente la misma. Las mismas palabras que le dijo a Moisés, se las dice ahora a Josué. El lugar donde estás es santo y necesitas quitarte el calzado de tus pies. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que totalmente es contrario a lo que la Biblia dice, esto de adorar ángeles, hay que hacerles misas a los ángeles y todo eso? La misma palabra de Dios lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 9 al 10. El apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis estando aislado en la isla de Patmos. Eso ya lo estaremos estudiando en su momento. Dice, versículos del 9 al 10, capítulo 19 de Apocalipsis. Dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. El apóstol Juan se postra a los pies del ángel para adorar al ángel. Dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y el de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel ve que Juan, el apóstol, se postra a adorar en un momento de exaltación, en un momento de emoción. Ve lo que el ángel le estaba mostrando y Juan se postra ante el ángel para adorarle y el ángel lo primero que le dice es, no lo hagas. Más adelante, vuelve a cometer el mismo error. Juan, Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 dice, yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube, perdón, oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas,
porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Entonces, si los ángeles prohíben la adoración hacia ellos, bíblicamente hablando, ¿por qué este varón, el príncipe de los ejércitos de Jehová, permite la adoración? Y cuando nosotros vemos aquí la palabra Jehová, como ya les había dicho antes, es el príncipe del ejército de Dios, o sea, la palabra Jehová es el tetragramatón que aparece ahí. Es la misma palabra, el mismo yo soy que aparece ahí. Y lo corroboramos al ver que él sí permite que se le adore. Si hubiese sido solamente un ángel, no hubiese permitido. Pero como es Dios mismo presentándose, es lo que ya habíamos estudiado, ¿no? Esto es una teofanía. ¿Se acuerdan que es una teofanía? ¿Cierto? O sea, es una aparición. Teos es Dios y fanía es una aparición, una forma, una manera de mostrarse a los hombres. ¿Sí? En otra ocasión, más adelante en el libro de Jueces, esto ya lo habíamos visto también, pero vale la pena recalcarlo. Jueces capítulo 13, cuando se presenta el ángel de Jehová a Manoa y a su mujer, bueno, primeramente a la mujer de Manoa y después a él también, sucede lo siguiente. Dice que estaba la mujer de Manoa, que era una mujer que había sido estéril, y Dios se le aparece y le da anuncio de que iba a tener un hijo. Que varias veces vemos eso en la Biblia, ¿no? Que se aparece, que Dios se le manifiesta a mujeres que son estériles y les concede la bendición de tener hijos. Dice, versículo 13, capítulo 13, perdón, versículos del 1 en adelante, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Siempre el número 40 tenganlo presente. El número 40 es sinónimo de prueba en la Biblia. ¿Sí? Y se los entregó a los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová. Ahí es el mismo tetragramatón, cuando dice Jehová. Y dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beberás vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, y a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino el varón y le dijo, ¿eres tú el varón que habló a la mujer? Él le dijo, yo soy. Esta expresión también es la traducción en el lenguaje original, es el mismo tetragramatón, las letras que ustedes están viendo. Cuando él dice yo soy, se está presentando. Eh, Dice el versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no
Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Aquí viene otra señal de que esto era una teofanía, una aparición directamente de Dios hacia los hombres, en este caso hacia Manoah y su mujer. Porque primero que nada se menciona cuando él responde: ¿Quién eres? Dice: Yo soy. Y cuando Manoah le vuelve a preguntar: ¿Pero cuál es tu nombre? Él dice: ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Si no pierdan el texto de Jueces, ¿ya? Y vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 6, capítulo 6, no, perdón, en el Isaías capítulo 9, versículo 6, dice. Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando de todo el capítulo 9, precisamente del 1 al 7, es la profecía que da Dios acerca de la venida del Mesías, ¿no? Isaías 9, 6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Semana pasada aprendimos acerca de Melquisedec, que él es el príncipe de paz, que él es Dios. Lo vimos en el libro de Génesis y lo corroboramos en el libro de Hebreos. Si no vieron la clase, pues les recomiendo que la vean. Y aquí utiliza este adjetivo directamente, admirable, que es la misma manera en la que se le presenta a Manoah. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta a Manoah, y el ángel de Jehová le responde: es admirable. Dice el versículo 19. Y Manoah, volviendo al libro de Jueces, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre la peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer ni a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ahí claramente podemos ver que cuando Manoah se presentó que cuando el ángel de Jehová se presenta ante Manoah y su mujer, ellos reconocen una cosa: no era solamente un ángel, era Dios. Primero que nada, él les dice que ofrezcan holocausto a Dios. Y cuando ellos ofrecen el holocausto, el sacrificio, dice que él hizo un milagro, o sea que conforme subía la llama, él se eleva hacia los cielos en medio de la llama. Eso era lo sorprendente para ellos. Y nosotros vemos que cuando él responde a la pregunta de cómo te llamas, dice que él se llama admirable. Esta es otra teofanía, ¿no? Cuando le preguntan quién eres, dice: Yo soy. Y cuando ellos ya se dan cuenta de todo lo que había acontecido, Manoah utiliza esta expresión: vamos a morir, porque hemos visto a Dios. La Biblia nos menciona que a Dios nadie le puede ver y que todo lo que conocemos acerca del Padre es a través del Hijo. Y aquí lo vemos claramente. Cuando se le presenta a Manoah y a su mujer, se le presenta y les dice: Yo soy. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 4, cuando mi Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana en el pozo, ya, bueno, ya conocemos la historia, se acerca, está hablando con esta mujer, le dice: dame de beber. Esta mujer le dice: eh, ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí, que soy una mujer samaritana, que te dé de beber? Jesús empieza a entablar una conversación con esta mujer. Cuando están en la conversación, Jesús le dice que cuando venga la hora vamos a tener que adorar en espíritu y en verdad, y que no se trata del templo o del monte, no se trata del lugar, sino se trata de adorarlo de verdad en espíritu y en verdad. Pues dice
en el capítulo 4, versículos del 20 en adelante. Dice así, leo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Así que ahí vemos también en el Nuevo Testamento. Entendamos esto. En el Nuevo Testamento jamás aparece la palabra Jehová. Solamente en la Biblia de los testigos de Jehová aparece esa palabra. La expresión en sí misma, el yo soy, hace referencia a que Él es Dios, ¿no? Es la expresión misma. Pero nosotros tenemos que entender, cuando Jesús se refiere al Padre, nunca lo menciona como Jehová. En la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo es una Biblia que está alterada y acomodada de acorde a su doctrina. Por ende, nosotros no podemos darle demasiada relevancia. Es una traducción que la verdad tiene muchísimas fallas, muchísimos textos alterados y no podemos caer en el error de pensar que esta traducción puede de alguna manera ser viable. No tiene, es demasiado alterada esta Biblia ya. De hecho, una de las condiciones para que un texto pudiese ser considerado bueno, o en este caso como una traducción bíblica eh, que sea aceptable, tiene que, tiene que tener las referencias de cuáles fueron las personas que lo tradujeron, cuáles fueron los estudios o, quiénes, o en qué se basaron para traducir estos textos. Por ejemplo, nosotros conocemos Biblias como la Biblia Reina Valera. Si ustedes se fijan bien en sus Biblias, las que ustedes tengan, en el inicio de las Biblias, por lo general, ahí dice, esta traducción es una traducción tomada de la traducción no sé, de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, se ha utilizado los textos antiguos, textos en hebreo, y bueno, hace una referencia a de dónde fueron traducidos estos textos. La Biblia de los Testigos de Jehová no tiene ninguna de esos respaldos académicos. Para que un texto pueda ser considerado una traducción que sea viable y aceptable, tiene que por lo menos tener las referencias o quiénes fueron los traductores que la hicieron. Porque si no tiene un respaldo académico, entonces cualquier persona puede decir, no, pues yo encontré lo que ha pasado hoy en día, ¿no? No es que apareció el libro de María Magdalena o el Evangelio de Judas Iscariote. Para nosotros poder ser claros y conscientes de que un texto tenga validez, también tenemos que ver la antigüedad que tenga ese texto. Mientras más el texto lo que se haya encontrado tenga una cercanía más al tiempo de donde sucedieron los hechos, tiene mayor relevancia. Y depende también que haya otras traducciones o pues que haya otros textos que puedan ser comparados. Recuerden que mientras más número de textos antiguos encontremos, pues más viable es el texto, más aceptable es el texto, porque se puede comparar el uno con el otro. Por eso lo de las cuevas del Qumran tiene tanta relevancia. Algunas personas, por ejemplo, desvirtúan el libro de Daniel, tratan de desvirtuar el libro de Daniel y consideran que eso solamente es una historia que se inventaron los judíos para poder de alguna manera estar dentro de las tradiciones o de la cultura judía, que eso no puede ser aceptado porque eh, según algunos dicen que eso no tiene una relevancia histórica, pero en realidad sí tiene relevancia histórica. Tiene una que es uno de los libros más antiguos, es que fueron encontrados también partes del libro de Daniel dentro de los escritos del Mar Muerto, que son textos muy antiguos y que tienen demasiada relevancia. Y nosotros podemos dejarnos llevar por eso, por pruebas arqueológicas, científicas, de todo este tipo de cosas, ¿ya?
Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento y estudiamos desde Mateo hasta Apocalipsis, nunca vamos a encontrar la palabra Jehová. Pero en cambio sí encontramos esta expresión, yo soy. El Señor Jesucristo se presenta. De hecho, es en el Evangelio de Juan cuando más aparecen estas expresiones, esta expresión directamente, el yo soy. Jesús cuando les estaba hablando a sus discípulos y a toda la gente que les seguía, les dice, por ejemplo, yo soy la puerta, porque yo soy el camino, dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Cuando él estaba utilizando esas expresiones, se estaba refiriendo a eso, porque específicamente sabía lo que estaba diciendo. Y por eso es que los judíos querían matarle. Nosotros vemos más adelante en Juan capítulo 5 versículos desde 17 y 18 dice, y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y esto sucede en más de una ocasión, que los judíos estaban buscando la manera de matar a mi Señor Jesucristo, querían apedrearle, pero todavía no llegaba su tiempo, así que por eso el Señor no se entregó en ese momento, tenía que cumplir todas las cosas y hablar de todo lo que tenía que hablar. Si ustedes se fijan bien, en el Evangelio de Juan, en el capítulo, a ver, a ver, aquí está. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en los versículos del 48 al 59, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 8 del 48 al 59 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esto era lo que les molestaba a los judíos. Cuando Jesús hablaba con ellos, se refería a sí mismo por estas palabras. Por eso se enojaban, y por eso decían que él se hacía igual a Dios. Porque él dice, por ejemplo, aquí, antes que Abraham fuese, yo soy. Me llama la atención porque aquí dice, Abraham había de ver mi día y lo vio. O sea, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dice que Abraham lo iba a ver, que Abraham conoció a Jesús? Eh, Ustedes ven que los judíos se molestan y le dicen, tú todavía no tienes 50 años. ¿Cómo dices que Abraham, que conociste a Abraham y todas esas cosas? ¿Qué acaso tú eres mayor que Abraham, que era nuestro padre? ¿Cuándo Abraham vio personalmente al Señor? Hay dos ocasiones específicas donde Abraham vio a Jesucristo. Y lo vimos la semana pasada. La primera cuando se presentó como Melquisedec.
se le presentó, e inclusive cuando nos sale a recibirles Melquisedec, o sea, el Señor, que eso también es una teofanía, se le presenta y les ofrece pan y vino. Es como los mismos instrumentos que se utiliza para celebrar la última cena. Esa fue una de las ocasiones en que él vio, en que Abraham estuvo directamente en la presencia de Dios, o sea, en la presencia de mi Señor Jesucristo. A eso se refería Jesús cuando dice que Abraham había de ver su día y que lo vio. Porque a pesar de que Abraham en ese momento él se dio cuenta de que era Dios, Dios mismo presentado, él lo vio en esa ocasión, él lo vio cuando estaba hablando intercediendo para que no destruyera Sodoma y Gomorra, y dice claramente que él estaba hablando con Jehová, con Dios, y le estaba suplicando que no destruyera, que si hubiese solamente 50 justos, o 40, o 20, o 10 por último, que no iba a destruir de las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba su sobrino, recuerden eso, ya. Pero también cuando Abraham muere, él puede ver directamente a Dios. Y como él sabía que era Dios, pues a eso se refería mi Señor Jesucristo. Por eso dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso les molestaba a los judíos. Porque ellos decían, no, pero es que tú te haces como Dios, que tenemos que matarte. De hecho, y en cada vez que Jesús decía esto o hacía esto, o se expresaba de esta manera, pues los judíos ya buscaban la manera de matarle, porque ellos consideraban que eso era una herejía, era una blasfemia. En el, en el libro de Mateo, déjame ver dónde estaba. Mateo, ¿dónde está? Mira, son los estudiantes. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las enseñaste, eh, y de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Fíjense bien en esto. Cuando nosotros hablamos de, de que Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos que entender que Él es el que nos proporciona el descanso. Eso era lo que les molestaba a los judíos, porque Jesús no solamente se limitaba a decir que en el Padre encontramos descanso, sino que Él decía que en Él mismo es el descanso. Por eso, cuando mi Señor Jesucristo hacía algo en el día de reposo, a los judíos que les molestaba lo que Él hacía en el día de reposo, dicen, no, es que el día de reposo fue creado para el hombre, pero yo soy el Dios del día de reposo. O sea, no se trata del día, sino de la persona, la presencia misma de Dios y lo que hacemos en su presencia, de lo que hacemos, de lo que nosotros conocemos y en quién descansamos, en quién encontramos el reposo. Para los judíos, ellos lo honraban un día. Para Dios, en cambio, se trataba de aprender a descansar en Él. ¿De qué manera ellos imponían cargas al pueblo cuando les llenaban de cosas y de leyes que muchas veces ni siquiera ellos mismos estaban dispuestos a obedecer? Cuando nosotros vemos acerca de esto, y volviendo ya un poquito más a la expresión misma, tetragramatón, como lo estamos viendo en la pantalla, tenemos que recordar, el tetragramatón es, en su vocablo en sí mismo, es bastante incierto, pero se relaciona directamente con el verbo ser.
Por eso cuando dice Jesús, yo soy el, el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy, cuando está expresando eso, el ser mismo, en sí mismo, la esencia de todo, la esencia del ser humano, la esencia de todo lo existente, yace directamente en la persona de Cristo. Por eso, si nosotros vemos en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, creo que mencionado la semana pasada, eh, Colosenses capítulo 1, versículos, versículos del 15 en adelante, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, en carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Dios, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, perdón, del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjense bien en la expresión, lo que Pablo está diciendo. Todo radica en él, toda la existencia radica en él. Por eso, esta expresión, el tetragramatón, el yo soy, que nosotros conocemos, radica en eso. Es el verbo, literalmente, en el hebreo, y vendría siendo el verbo ser. Y cuando nosotros hablamos del ser, es porque Él es. Él no necesita presentarse como tal, porque en Él mismo radica toda la creación. Por ende, sean personas que crean o no crean, y dentro del corazón de una persona siempre va a existir la conciencia, saber que hay algo que supera mi humanidad. Que algunas personas lo acepten o no lo acepten, pues ya es problema de cada quien. Cuando nosotros hablamos del verbo ser, esto nos sugiere que Dios es eterno, que Él siempre es, que Él no fue creado, que Él es desde el principio, Él es el principio y Él es el fin, lo menciona el libro de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. O sea, en Él radica todo esto. Por eso, cuando nosotros hablamos del amor y la fidelidad de Dios que Él tiene para con nosotros, dice la palabra del Señor también en el libro en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero, porque antes de que nosotros le conozcamos a Él, Él ya nos conocía. Antes de que nosotros supiéramos quién es Él ya nos conocía. Antes de que naciéramos, Él ya sabía quiénes íbamos a ser. Él ya sabía que íbamos a estar hablando acerca de Él, ya sabía cómo iba a ser esta clase, Él ya sabía todo lo que nosotros hoy queremos conocer acerca de Él, Él ya sabía que de alguna manera Él iba a poner esa necesidad de que lo conozcamos. Antes que le amásemos, Él ya nos amaba. Él nos amó primero. Porque Él en sí mismo, Él es eterno, Él es todopoderoso, en Él radica esta palabra, este verbo mismo, el ser. No existe nada antes que Él, no existe nada después de Él. Él es el principio y el fin de todo, porque en Él radica toda la existencia en sí misma de todo. No sé si me doy a entender, si está claro. ¿Sí? Perfecto. Ahora, uy, ya se nos va el tiempo.
yo les recomiendo, ¿no? Que, que siempre cuando nosotros hablemos nosotros acerca del nombre de Dios, seamos muy cuidadosos, porque cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que hacerlo con la reverencia que Él se merece. No podemos utilizar, hay blasfemias que de pronto ya se han colado dentro de nuestro lenguaje como latinos. Pasa algo y así, ay, por Dios. O pasa alguna cosa, o vemos, ay, Jesús, Dios bendito, ay, Señor, como si fuese algo que tomáramos a la ligera, y no podemos hacer eso. Porque al momento de, yo conversaba hace algunos años atrás, conversaba con un amigo que él es judío, ya no he vuelto a saber nada de él, hace algunos años que no he vuelto a saber nada de él, se me perdió el contacto, pero él me decía, el, la razón por la que uno de los mandamientos dice no tomes el nombre de Dios en vano, es porque cuando tú te expresas de Dios, tienes que hacerlo con la reverencia que Él se merece. ¿A ti te gustaría que alguien utilice tu nombre para decir mentiras? ¿O que alguien tome tu nombre para cometer una estafa o un engaño? ¿O que alguien te gusta cuando te meten en chismes o cosas así? Y uno dice, obviamente, no, para mí no me cuadra, eso no me gusta, eso va en contra, me hacen quedar mal a mí. Y entonces, ¿por qué utilizamos la expresión, ay Dios, ay, porque, ay Señor? ¿Por qué lo utilizamos de una manera tan a la ligera? A eso se refiere el mandamiento. No uses el nombre de Dios en vano. Por eso pues, los judíos no lo mencionan, porque ellos saben, invocar el nombre de Dios es algo demasiado sagrado. Algo, como decía el hermano Carlitos al principio de la clase, que debería ser utilizado para buscar sabiduría, para buscar iluminación, entendimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, Santiago 1:5, que el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente, pero pida creyendo. ¿Y cómo pido a Dios? En oración, pero para poder hacerlo en oración tengo que tener reverencia, tengo que humillarme delante de Él. No puedo ir de una manera altanera pensando que Dios ahí me va a escuchar. Tengamos en cuenta eso. Eh, sí, sí, espero que haya quedado clara esto que aprendimos el día de hoy. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Ya se nos va a hacer las 10 de la noche, así que espero que todo haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda, inquietud o pregunta acerca de este tema? ¿Una cosita que quieran Hay acotar? unos, hay unos, unos adornos para las mujeres que viene impreso este tetragrama en forma de collar Mm, y suelen vender como bisutería para recuerdos en Israel. mm. Sí, Ujú. eso, miren, eso es un adorno, la verdad. De hecho, yo también tengo uno. Tengo un collarcito que fue con nombre de Dios, con el tetragramatón. Ahora, hay una pregunta que me hicieron alguna vez. ¿Es pecado que una persona utilice un collar con la cruz o con el nombre de Dios o con el nombre de Jesús o cosas así? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es pecado ¿Será que es una blasfemia utilizar el nombre de Dios para tenerlo colgado en el cuello? ¿Qué dicen ustedes? Ana Eso va a Fernanda, depender del grado de fe que tengan, claro. ¿ya? Eli, ¿tú qué piensas? Si idolatran los objetos, ahí está mal. Pero si le utilizan de buena forma, yo no creo que tenga nada que ser pecado. Ya, muy bien. Eli, ¿tú qué piensas? Yo pienso que si se usa como amuleto, está mal. Pero si lo usan como adorno, no. Porque muchas de las veces lo usan como que tiene poder. Muy bien. Mi hermana Fernanda, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué crees? Yo pienso que no está mal, porque, por ejemplo, para mí representaría una cruz, la conexión que tengo, ¿no? O sea, recordarme que Jesús murió por mí, por amor y por todo eso. Entonces, no considero que sea un pecado que yo pueda portar una cruz como un collar.
Ya, muy bien. Fíjense bien en esto, y es muy cierto. No es pecado que uno tenga una cruz, pero cuando ya pasa a cometerse ya como en un pecado, cuando se cae en la idolatría, de pensar que porque me cuelgo el nombre de Dios, hoy voy a, como los que piensan que por ponerse ropa interior amarilla en 31 de diciembre van a tener buena suerte en el año y van a tener plata, y hasta ahora están endeudados, a pesar de toda la ropa interior amarilla que compraron. No. Y yo recuerdo en alguna ocasión una persona le encantaba andar puesto un collar con una cruz. ¿Cuál era el problema? Yo no le vi nada de malo hasta que me di cuenta que él, él vendía estos productos de Herbalife y se había mandado a hacer un collar con una cruz hecha de madera y en el centro de la cruz la hoja de Herbalife, que eso parecía hoja de marihuana, la verdad. Ahí ya viene un problema. Ahí ya viene una dificultad, porque no puedes hacer eso, mezclar una cosa con la otra. Primero, no es pecado utilizar un collar con una cruz, con el nombre de Jesús, con el nombre de Jehová, o con un nombre, o con el tetragramatón. Ya viene el problema cuando se cae en la idolatría, pensar que estos artículos tienen cierto tipo de poder. Recuerden una cosa, Dios no bendice las cosas. Dios bendice a las personas y puede bendecir a las personas con cosas. Por ejemplo, con trabajo, con el sueldo, con lo necesario con el pan de cada día. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, vemos claramente que dice, perdona, danos hoy nuestro pan de cada día. Es una oración por petición de algo material. Entonces, el problema no son las cosas en sí mismas no son malas. No es que tener dinero sea pecado, el problema es lo que hacemos con el dinero. No es que tener una joya, tener algo de oro sea malo, el problema es cuando ya se cae en la vanidad, la vanagloria y cosas así. No es pecado que una mujer se pinte el pelo, el problema ya viene siendo cuando ya rayan con cosas exageradas. No es, problem, no es pecado utilizar aretes. El problema viene siendo cuando ya uno parece vitrina de joyería, tiene aretes por toda la cara. Ahí ya viene siendo ya algo exagerado, viene siendo ya algo que ya raya con otras cosas. No es problema, no es problema tener algo material como una cruz. El problema viene siendo cuando yo creo que porque tengo colgada la cruz, eso me hace cristiano, eso no me hace cristiano. No me hace cristiano tener Biblia, me hace cristiano el haber creído en lo que dice la Biblia, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No me hace cristiano el asistir a la iglesia. Yo por ser cristiano asisto a la iglesia para poder aprender de la palabra. El ser cristiano no se refleja en las cosas que poseemos, sino en cómo demostramos que Cristo habita en nuestro corazón. Eso implica ser cristiano. Nada sirve decir soy cristiano y vivir alejado totalmente de Dios. Así que tengan en cuenta eso. Cuando alguien de pronto, porque hay iglesias, eso les menciono porque hay iglesias donde la gente prohíbe los collares, prohíbe las joyas, prohíbe que la mujer se corte el pelo, se ponga pulseras o se ponga aretes. Hay iglesias donde tienen este tipo de exageraciones e imponen a la gente este tipo de cosas. Eh, Conversaba con un amigo y me decía, le digo, cuando yo era muchacho, pues yo también cometí la locura de pintarme el pelo. Ustedes no se imaginan cómo yo me pintaba. Tenía la mitad de la cabeza roja y la otra mitad de la cabeza verde y en el centro de la cabeza tenía pintado de azul y era algo que ya era extremadamente exagerado. Bueno, yo en ese tiempo no era cristiano ni nada de eso. Y mi amigo me decía, pero ¿y ahora ya no te gusta? Le digo, ya a estas alturas de mi vida, ya casi para cumplir 40 años, voy a estar haciendo el ridículo. Eso en un muchacho de pronto que por la locura del momento, pasable. Pero ya uno viejo, estás haciendo el ridículo, pintado la cabeza así. Díganme, me voy a quedar mal. Y además soy pastor, tengo que mostrar seriedad también. No considero sería algo correcto o viable. No tanto porque sea pecado en sí mismo, sino hasta por, hasta por respeto a los demás, ¿no?
No creo que mi esposa me vería bien si yo estuviese con la cabeza pintada de colores. ¿Ya? Hay que ser prudentes y sabios, no exagerar las cosas ni del un lado ni del otro lado. En sí mismo las cosas no son malas, el problema es lo que hacemos con esas cosas. ¿Sí? Así que bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, espero que todo haya quedado claro. Y cualquier cosa, bueno, esta semana no vamos a tener tarea porque vamos a tener votaciones. Hermanos amados, por favor, sean sabios al momento de dar el voto. Seamos sabios. Miren lo que está pasando en nuestra nación, lo que están queriendo hacer con nuestros niños. Seamos sabios y seamos conscientes de lo que tenemos que hacer. Y no nos quedemos callados. No nos quedemos callados cuando vemos que este tipo de aberraciones, como esto de la ideología de género, quiere ser metido dentro de nuestras escuelas, dentro con nuestros hijos. No permitamos. No nos quedemos callados y protestamos. Hacemos nuestra voz y como cristianos digamos, lo que están haciendo está mal. No permitamos que corrompan el corazón de nuestros hijos. Y peor aún, que quieran meter este tipo de ideologías en nuestras escuelas. Porque imagínense esto, un niño o una niña, en mi caso yo tengo una niña, de 5 años, quiere entrar al baño de niñas y se encuentra con que en la escuelita, como ya hay ideología de género, entra un chico de 16, 17 años al mismo baño de las niñas. Nos exponemos a peligros. No dejemos que la mal llamada tolerancia se convierta en algo que expone a nuestros hijos al peligro. Entonces, cuidado, seamos sabios y oremos mucho y demos el voto guiados por el Espíritu Santo del Señor. No, no lo demos a nadie. Bien, vamos a terminar la clase. Mi hermano Carlitos, guíanos en oración, por favor, para terminar la clase. Bendito Padre, te damos gracias esta noche por lo que tú nos has enseñado, Señor, a través del Pastor Mario, Señor. Hemos aprendido, sí, que tu palabra, Señor, el tetragrama, es una palabra sumamente importante porque tú eres el principal en el universo, el creador de la vida, el creador de las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú nos enseñas y que podamos respetarte cada día más y acercarnos más a tu verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por las enseñanzas que nos has dado esta noche, Señor. Te pedimos que nos permitas ir a nuestro aposento, Señor, a descansar y esperar el nuevo día de mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Cuídense y descansen. Descansen, bendiciones. Amén. Bendiciones.